Rafael Cardona, ¿cómo la ves? Hasta un huracán viene a poner una mancha en el proceso electoral ya de por sí complejo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que el huracán es el menor de los problemas, pues ojalá, al que nos enfrentamos, porque los huracanes tienen esta característica de que llegan y se van. Pues sí. Pero lo que está pasando en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero no parece tener posibilidades de erradicación. Creo que estamos llegando, Pepe, a una situación sumamente difícil, dada la agresividad de los opositores al gobierno, que se oponen al gobierno en varias cosas fundamentales para ellos, la principal de las cuales es la reforma educativa. El gobierno ha querido controlar los daños que se puedan ocasionar durante el proceso electoral, cosa que ya no pudo hacer. Y no lo pudo hacer por dos razones. Primero, por lo que ocurrió en Chiapas, el asalto a las oficinas del Consejo Local Electoral. Después, por lo que ocurrió en Oaxaca, por el incendio de los locales, por el vandalismo, por la quema de papelería electoral y por esta desesperada actitud del Instituto Nacional Electoral de decir, pues el orden público no es una responsabilidad de nosotros. Quien tiene que poner el orden público y generar las condiciones que permitan la elección es el gobierno. Lorenzo Córdoba no dice quienes deben garantizar la paz electoral son aquellos que están agrediendo a la paz, o sea, la CENTE, la sección 22, las adherencias de lo que fue la APO, la CETEG de Guerrero, los mafiosos de Michoacán. No, esos no tienen responsabilidad. La responsabilidad que reconoce el instituto es la del gobierno. No es un llamado a que los violentos dejen de actuar con violencia. Es un llamado a que el gobierno no permita que los violentos se expresen. Entonces, eso es muy fácil de entender. Es simplemente no decir nada, que es lo que está ocurriéndole al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En estas condiciones, Pepe, hemos visto algo sumamente grave. Creo yo que lo más grave que hemos visto en todo este proceso, después de la suspensión de la evaluación, como una especie de concesión temporal a quienes se oponen a la evaluación como mecanismo permanente. Y hemos visto que una turba se hace cargo de la seguridad pública y expulsa al ejército. Y los soldados tienen que agachar la cabeza y caminar por donde la turba les ordena e irse por el camino que se les indica, y rapidito y de buen modo y sin protestar, y usted cállese. Solo faltó el zape en el casco. Y ante esa circunstancia, Pepe, uno se pregunta, ¿para qué quieres al ejército en las calles? Para que los opositores políticos, a quienes se les están dando todas las ventajas y todas las concesiones, hasta el punto de lo que ha dicho Rubén Núñez de la sección 22 de Oaxaca, aunque el gobierno cumpla con el pliego petitorio, nosotros no vamos a permitir las elecciones. No me importa si es en una casilla o en 10 o en 4 o en 20. El asunto es que la moda política, el lenguaje contemporáneo de esta nueva y deforme democracia mexicana es permitir todo ataque a la democracia y a sus procesos y a sus instituciones a cambio de hacerle concesiones interminables a quienes sabotean el orden público. El orden no solo en las calles, el orden no solo robándose autobuses de transporte público, prendiéndole fuego a las oficinas electorales, asaltando la biblioteca, tomando las estaciones de gasolina, robándose el combustible, cerrando el aeropuerto de Oaxaca. Y a todas estas personas no les pasa nada.
Lo único que les pasa es que les dicen sí como no. Le vamos, sí, su pliego petitorio, para usted su petición es una orden. Y en esas condiciones han ido avanzando hasta el punto de hoy. Pero lo más grave, insisto, es que por este camino vamos a ser como Costa Rica. Vamos a ser el segundo país de América Latina en donde no exista el ejército. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona. Su cristalazo, una pausa. Regresamos. Vamos a ver el panorama general, el bosque de las encuestas. Vamos a preguntarle también al Instituto Mexicano de la Competitividad, de todos los candidatos que aspiran a gobernar una de las 9 entidades en juego, ¿cuántos cumplieron con esa iniciativa ciudadana de hacer su declaración patrimonial, su declaración fiscal de impuestos y su declaración de conflicto de interés? ¿Cuántos de estos candidatos son candidatos transparentes y cuántos no? Regresamos.